Claro, yo creo que hace 15 años, 12 años atrás, muchas familias se sentían solas, desamparadas en su lucha y, y nos hace la reflexión de que tiempo atrás no teníamos instituciones formales que nos dieran ese apoyo y que nos pudieran recibir con brazos abiertos para poder exponer tantas dudas, tantas preocupaciones ante una sospecha o ante un diagnóstico. Y si existían, porque sí existían algunas organizaciones, eran mucho más como de tipo informativa, como mucho como una escuela de padres, pero ya una institución que se pusiera el tacuche así bien puesto y dijera, no solo voy a informar y educar a la gente, sino que voy a hacer, vamos a actuar como un trabajo un poquito más fuerte, creo que fue lo que originó a que naciera realmente la Asociación Guatemalteca por el Autismo. Cuéntanos un poquito de lo que existía antes de que estuviera la Asociación Guatemalteca por el Autismo y lo que te originó a emprender este gran reto. Pues mira, no puedo contar esta historia sin contar un poquito de mi historia personal. Claro. Cuando llega el autismo a mi familia, llega de una forma como llega a la familia de cualquier otro, totalmente inesperado. Nosotros recibimos un niño que cuando nace, el pediatra me dice, y tengo las palabras tan frescas, ¿verdad? No se te olvida. Que no se me olvida. Era mi segundo, bueno, realmente era mi tercer bebé, pero bueno, el primero no logró vivir más de 3 días, entonces este era el segundo que yo lograba, que yo sabía que iba a tener en mis brazos y demás, y el único que nace por parto, por cesárea. Por cesárea. Entonces el doctor me lo acerca, yo no lo podía tocar porque pues como la práctica de la cesárea es que uno no puede tocarlo en ese momento, me lo acerca y me dice, acá está su hijo. Y sus palabras literales fueron, no le hace falta ni le sobra nada. Y yo lo veo que está llorando y le pregunto, pero ¿por qué llora? Así, tú sabes, eso, tú vivís todo el tiempo esos momentos porque sos pediatra. No, Ginecólogo. sos ginecólogo, ajá. Y entonces y él se calla, en ese momento se calla, deja de llorar, ¿verdad? Entonces sucede ese primer momento mágico y me lo llevo a la casa y es hasta los 2 años que comenzamos a evidenciar esas cositas, ¿verdad? Que comienzan a aparecer cuando estos chicos debería de comenzar a aparecer el desarrollo social y está Claro. rezagado, pero fue, Oscar, hasta los 4 años y medio que nosotros tenemos el diagnóstico. De los 3 años y medio a los 4 años y medio fue un año de buscar neurólogos, pediatras, psicólogos, psiquiatra, pruebas auditivas, pruebas neurológicas y todo ese peregrinaje, ¿verdad? ¿Qué había cuando ya teníamos que llegar a un diagnóstico? Cuando ya empezamos a escuchar las primeras veces la palabra autismo, al único que me recomendaban era un solo psicólogo que estaba haciendo esas evaluaciones. Y esto me lo recomendaron dos o tres profesionales que habían ya evaluado a mi hijo. Y yo llamo y me dicen, pues tiene cita hasta de acá a 3 meses. Y ya la palabra autismo era demasiado grande en mi cabeza, yo ya no sabía, o sea, y en Guatemala, pues todavía no existía esta facilidad para buscar en la web, Claro. sino, ¿verdad? Entonces, ni tampoco había en la web nada que yo pudiera decir, acá encuentro esa información. Así es que era a base de llamadas telefónicas y de recomendaciones de uno y otra persona que logramos llegar y esta evaluación pues parecía demasiado tarde hasta que llega una persona que me pone en contacto con una persona de Venezuela, que era la persona que estaba viniendo a evaluar a Guatemala. Esta persona me hace conocer a otras madres y otras madres que se habían organizado y 2 o 3 clínicas en Guatemala que estaban ya trabajando en el tema del autismo y que siempre tenían que ver con este mismo grupo, interactuaban con este mismo grupo. Claro. Una de ellas era madre y profesional, psicóloga. Y bueno, realmente lo que hicimos fue agruparnos, juntas traíamos a esta especialista, a esta
psicopedagoga de Venezuela. Cada 6 meses venía y nos equipaba a las familias y equipaba a terapeutas, capacitaba a terapeutas, y eso era lo que hacíamos. Entonces, fuimos nosotros los que fuimos aprendiendo cómo acompañar a nuestros hijos, y nosotros hacíamos todo el material, y algunos sí tenían, bueno, nosotros en nuestro caso no teníamos como la capacidad económica para tener a una terapeuta al 100% con nosotros acompañando. Entonces a mí me tocó aprender muchísimo, y fue así como pues me fui involucrando cada vez más en el tema, y cada curso que venía a Guatemala lo tomaba, cada curso que me podía ir a tomar al extranjero lo iba a tomar. Y bueno, mi vida comenzó a transformarse en quiero aprender y aprender y aprender más del tema. Entonces, y así, con este interactuar con las otras familias, nos dimos cuenta que la necesidad era básicamente la misma. Los espacios educativos no recibían a nuestros niños. Si los recibían eran muy pocos. Había que hacer esto no ha cambiado mucho, Oscar. La No, verdad es que la historia se repite. Si esto que yo te estoy contando te lo podría contar una mamá que el año pasado estuvo haciendo la misma búsqueda. La claro, historia no ha cambiado mucho. La diferencia ahora creo que es que el Internet nos permite llegar mucho más rápido a la información. Y nosotros, de alguna forma, yo quisiera decirte, Oscar, que hemos podido impactar a muchas más familias de lo que hemos hecho. Creo que lamentablemente, y por eso es que la lucha política para nosotros también ha resultado muy importante, porque lamentablemente una institución civil privada, como es la Asociación Guatemalteca por el Autismo, precisamente porque todo requiere de recursos, ¿verdad? El impacto que puede hacer es muy limitado. Quisiéramos hacer muchísimo más. Hemos tenido la dicha y el privilegio de acompañar a algunas familias y de capacitar a un montón de gente, porque un montón de gente ha participado en nuestras capacitaciones, y eso es lo que nos ha permitido hacer mejor impacto y mayor impacto. Pero a las familias, como quisiéramos acompañarlas, lamentablemente aún no se puede. Sin embargo, la lucha política, como te decía, es súper importante. ¿Para qué? Para que nuestras autoridades sepan de la importancia de establecer programas específicos y que puedan también capacitar a los docentes, a los maestros en las escuelas y a todos esos espacios iniciales en donde ingresan los niños en sus primeras etapas, para que ellos puedan tener acceso a los servicios, claro. desde la evaluación diagnóstica. Ojalá que existieran programas a nivel nacional en las instituciones y en las clínicas y en los hospitales, en donde hubieran módulos específicos para hacer estas detecciones tempranas. Si Claro. no, una evaluación diagnóstica completa, por lo menos procesos de screening, ¿verdad? Procesos Claro. de detección en donde los chicos puedan ser derivados, y que a partir de esto ya comenzar a tener acompañamientos específicos. Tú y yo lo sabemos que la atención temprana es indispensable Claro. y cambia la historia. Completamente, el panorama es otro. Y a eso es a lo que iba. Tal vez hace 15 años atrás habían organizaciones que eran muy informativas, pero realmente el actuar, el tomar esa valentía y decidir, no solo voy a dar información, sino que vamos a capacitar, vamos a crear programas, nació en la Asociación Guatemalteca por el Autismo, definitivamente. Cuéntanos, ¿cómo nació la asociación entonces? Bueno, mira, Oscar, tengo una presentación y voy a comenzar a Perfecto. tomar algunas de las diapositivas que tenemos ahí. Esta presentación, pues bueno, la vamos modificando todo el tiempo según las necesidades, y cuando me invitaste me permití integrar ahí algunas cuestioncitas que pensé que podían ser importantes que compartiéramos. Pero es lindo, contar la historia de la asociación es muy lindo y es muy emocionante, y la verdad es que me toca mucho el corazón. Claro. Esta foto que tenemos ahí, pues es una foto dentro de un programa que se constituyó como el corazón de la asociación, y fue el primer programa que nosotros quisimos echar a andar, porque justo como tú decís, la necesidad que nosotros evidenciábamos en aquel momento era cubrir con un espacio que
que tuviera que ver con toda la parte educativa y la parte terapéutica. Un espacio que fuera un espacio de transición que le permitiera a los chicos ser preparados y al mismo tiempo preparar a esa institución educativa que los iba a recibir en su momento. No era un espacio que nosotros que queríamos que los chicos se quedaran para siempre. Pero bueno, la asociación comenzó a ser escuchada, el nombre de la asociación comenzó a ser escuchada y nos dimos cuenta que los niños las familias que más buscaban de nuestro servicio eran niños ya más grandecitos, que habían tenido todo el historial de rechazo, que habían estado en muchos colegitos y habían tenido esas malas experiencias que probablemente en los preescolares los reciben, primero, segundo, primaria todavía los reciben y ya después se les cierran las puertas por completo. Chicos que además no habían tenido intervención terapéutica y entonces que requerían de mucho más acompañamientos. Entonces, bueno, así fuimos modificando nuestros programas, pero esa foto es súper linda porque es Bella. dentro de programas, de este programa Corazón. Y nosotros siempre tuvimos un lema desde el principio, desde que empezamos a construir esa idea de Asociación Guatemalteca por el Autismo y a atrevernos a hacer esa institución con el sueño de transformar las oportunidades para las personas con autismo en Guatemala y era desarrollando vidas a través de la fuerza del afecto. ¿Por qué a través de la fuerza del afecto? Porque siempre supimos, sabemos, y ese se ha quedado por siempre con nosotros. Yo sé que es un lema tal vez muy largo, pero el afecto es elemento esencial que no puede faltar en las interacciones y en las intervenciones, no solo de los profesionales hacia los chicos, hacia las familias. Las familias necesitan ser amadas, ser contenidas, ser acompañadas con mucho respeto y con mucho afecto y comprendiendo de verdad que lo que ellos están pasando es una cosa que no se la esperaban y es una cosa que les está doliendo. Claro. Entonces el afecto es ese elemento que no podía faltar, ¿me entendés? Ese toquecito, esa pimienta que tiene que estar en cada cosa que nosotros hacemos. Y no solo, como te decía, desde quienes hemos laborado en la asociación hacia los usuarios, sino que también entre nosotros, la gente que ha trabajado en la asociación, siempre fuimos muy intencionales, hemos sido muy intencionales en intercambiar este elemento, en que eso exista. Karen, y sobre todo que muchos de ellos, si no es que casi el 100%, vienen de situaciones de rechazo afectivo, social, familiar, en cualquier ámbito, y las familias vienen lastimadas, ¿verdad? Entonces, que realmente tu asociación tuviera como lema principal esto, el afecto, recibirlos con afecto, creo que generaba ese vínculo de familiaridad. Aquí hay alguien que me comprende y me entiende, ¿verdad? Absolutamente, sí, absolutamente. Y bueno, pues una iniciativa privada sin ánimos de lucro y estas fotos también fueron tomadas ahí dentro del espacio físico en donde estuvimos trabajando por mucho tiempo. La misión, promover el desarrollo integral de la persona del espectro autista, creando, innovando y proveyendo herramientas que impulsen sus fortalezas. Y la visión, pues es un sueño tal vez muy grande, pero que la persona con autismo sea parte activa de una sociedad inclusiva. Y si ves, es muy grande porque no solo tiene que ver con equipar, precisamente con promover eso que tiene que ver con equipar a la persona con autismo y su familia, sino que también tiene que ver con movilizar algo en la sociedad, ¿verdad? Que la sociedad esté preparada, que la sociedad escuche, que sepa, que se capacite, que esté de verdad lista para recibir a esta población que justo como tú decías, ha sido muy rechazada y que lo que le ha faltado es oportunidad. Claro. Y bueno, esta foto, esta diapositiva me encanta. Y ahí dice, ahí ves, dice nuestra historia 2012 y ahora es de 2021. Ya no es 2020, sino es 2021, ¿verdad? Pero esta foto que tú ves acá, yo no sé si se ve mi cursor, la foto de arriba, Sí. en donde es donde está un perro. Sí. Un perro labrador. Esa foto es muy linda. Esa foto, fíjate que nosotros cuando comenzamos, Oscarito, éramos dos mamás soñadoras que también, al igual que nos conocimos, igual que como nos conocimos contigo, nos conocimos en esas capacitaciones que existían y que de alguna forma estábamos
ahí pues articulando con otros grupos, ¿verdad? Y esta mamá tiene una hija un poquito más pequeña que mi hijo. Y pues como hubo alguna magia entre nosotros y pensamos, bueno, hay que hacer algo, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y una mujer muy linda, muy profesional y con mucha energía. Y trajimos los recursos que teníamos, quisimos juntar los recursos que Claro. teníamos, nos unimos con profesionales, gente que estaba ya trabajando en el tema del autismo, gente muy linda que quiso también echar a andar y construir el programa, el primer programa, ¿verdad? O sea, ¿cómo comenzamos? Esa parte que te digo, ¿Qué que vamos a tiene hacer? que ver con, sí, ¿qué vamos a hacer? Y estábamos evidenciando, bueno, hace falta esa especie de escuela, pero no escuela, ese lugar, esa especie de programa de transición que equipe a los chicos, que paralelamente equipe a las escuelas y que vayan ellos transicionando, que pasen y que salgan de acá ya con todas esas herramientas que les van a permitir tener mayor éxito en el espacio educativo donde Claro. van a ir. Y comenzamos, no teníamos nada, Oscarito, no teníamos más que el sueño. Esta persona, esta profesional que nos dijo que nos iba a dar esos primeros 6 meses para construir el programa y traer algunos practicantes, alumnos de ella en la universidad, bueno, ella después se iba a sacar una maestría en Alemania y que pues bueno, después ya iríamos viendo qué sucedía, pero que mientras tanto necesitábamos de otros recursos, necesitábamos de un espacio físico, necesitábamos también de pues tener la posibilidad de pagar un salario, ¿verdad? Y luego Claro. eventualmente más salarios, ¿verdad? Lo que sí entendíamos es que era un programa que requería de muchos recursos porque el programa sí estaba diseñado para atender en el 1 a 1. Precisamente porque queríamos que fuera un espacio de transición, necesitaba que tuviera muchas horas de intervenciones intensivas en el 1 a 1, que fuera el terapeuta Claro. trabajando con el niño y luego ya combinando, digamos, el otro terapeuta que estaba trabajando con el otro niño y ya comenzar a combinar para desarrollar toda esa parte social y de intercambio. Entonces, pues comenzamos en mi casa. Fíjate que yo ya tenía 3 años de estar trabajando con Kenneth en homeschooling, porque pues había tenido la misma historia, ¿verdad? De rechazo y de que las puertas se le cerraron en las escuelas y experiencias dolorosas. Entonces, tenía un aula habilitada en mi casa para él, que era una habitación bastante grande y estaba separada un poquito Del resto. digamos, del resto de la casa. Y pues lo pusimos a disposición y ahí comenzamos. Y también había un jardín pues bastante amplio y ese es nuestro perro, ese que está ahí, lo que lo ves ahí, El que se llama labrador. Jazz, nuestro perro labrador, que estaba en ese momento, ya no está con nosotros, pero y ahí comenzamos. Y esa foto es precisamente de este chiquito que se llamaba Pedro, que fue el primer niño que vino al programa y con quien comenzó esa historia preciosa. Y bueno, luego, después de 4 meses, Oscarito, ya, porque nosotros teníamos un empuje, un deseo de aperturar ese espacio, que comenzamos a hablar de lo que estábamos haciendo. Hicimos reuniones para dar a conocer lo que estábamos haciendo y las familias nos comenzaron a buscar. Y entonces fuimos creciendo. Ya cuando venía el quinto niño, 4 meses después, esta persona, esta profesional me dijo con estas palabras literales: estás bien loca si pensás que te voy a recibir a un niño más. Ya no caben acá, me dijo, ya no caben acá, necesitamos otro espacio. Y fuimos a buscar un espacio y bueno, encontramos una casa muy linda, amplia, en donde nos permitió crecer. También hago yo una llamada telefónica y le pregunto al propietario, mire, fíjese que esto y esto queremos hacer. Y me dice, ¿cuánto tiene de presupuesto para eso? Y le digo, no tenemos, pero creo que nos podemos comprometer con tanto. Y me dice, bueno, terminemos el año y veamos cómo les va por ayudar. Y bueno, nos fuimos quedando y fuimos creciendo, la bendición de Dios se fue dando
Y bueno, ahí nos quedamos hasta el 2020, que el COVID vino a transformar todas las formas en las que estamos atendiendo. Y por eso acá la foto una sesión, en una telesesión prácticamente, ¿verdad? La que ves donde dice nuestra historia, Sí. porque pues bueno, obviamente nos tuvimos que adaptar, pero han sido muchos años de una historia muy linda y de que a partir de eso se fueron precisamente generando un montón de nuevos programas que ya te voy a ir contando. Karen, antes de continuar con esos, me encanta ver esta cuestión que muchos padres tenemos, ¿verdad? Quisiéramos en un momento de fantasía o de mucha ilusión resolver la vida de nuestros hijos y la de todos los que se nos crucen en la mente, ¿verdad? Yo creo que si alguien pudiera tomarnos una radiografía interna de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando estamos planeando, soñando, todas estas cosas y con un montón de obstáculos, creo que lo único que se podría ver realmente es un corazón latiendo a 1000 por hora y súper hipertrofiado y grande de todo lo que uno desea hacer. Y a pesar de que parecieran ideas locas, no tenemos recursos, ¿dónde lo vamos a hacer? Ahorita que vemos prácticamente 9 años después, Karen, tú dices, wow, todo lo que parecía algo insólito o difícil de hacer, es una realidad, ¿verdad? Definitivamente. Y ahora podemos hablar ya no solo de un sueño, de un salón dentro de la casa, de 2 niños, 3 niños, sino que todo lo que en estos 9 años la asociación ha podido hacer y en sus programas y todo lo que nos vas a contar ahorita. Pero realmente de estas ideas, de estos sueños y de este inmenso amor, nacen cosas maravillosas. Algunos se quedan en el camino, pero realmente cuando Dios nos da la fuerza, seguimos adelante y logramos hacer cosas mucho más grandes que esas pequeñas cositas de cómo empezó todo, ¿verdad? Que habíamos soñado, sí. De hecho, fíjate que justo me hiciste recordar con este comentario que unos meses antes de que esto sucediera, no sé, tal vez como un año y medio antes de que esto sucediera, yo escuchaba un programa en la radio y estaban leyendo un libro que se llamaba Divina Insatisfacción. Y preguntan, cuéntenos cuál es su divina insatisfacción. Y yo escribo que mi divina insatisfacción era que existiera un espacio en donde se pudiera atender las necesidades de la población con autismo en Guatemala. Y responde una trabajadora social y dice, yo me pongo a la orden, me encanta tu divina insatisfacción y mi divina insatisfacción, dice ella, es aportar para un sueño como el tuyo. Oh, Y ha sido una persona que nos ha acompañado desde el principio. Ha estado siempre presente de una forma u otra, ¿me entendés? Entonces digo yo, bueno, no cabe duda que, como tú decís, cuando Dios implanta esos sueños, ¿verdad? También da los recursos y muchos se quedarán todavía pendientes porque quizá no nos corresponde a nosotros cumplirlos, ¿verdad? Pero por lo menos lo que nos corresponde es abrir un camino. claro. Y es maravilloso poder hacerlo, porque sabemos que no es que nosotros seamos muy buenos, ¿verdad? Sino que es un plan que es mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Que Dios nos permite ahí tener un pequeño rol en eso, Claro. ¿verdad? Y Bueno, pues cuéntanos entonces, ¿qué hizo la asociación? ¿Qué logró la asociación antes de la pandemia? antes de la pandemia, la asociación siempre fue creciendo potenciales, que era el programa este psicoeducativo. Eh, tuvo siempre, se fue evidenciando, gracias a potenciales se fueron evidenciando muchas otras necesidades. Nosotros comenzamos el proceso, por ejemplo, de diagnóstico. Nosotros una de las cosas que sí teníamos muy claro era no íbamos a recibir a niños que no tuvieran el diagnóstico de autismo. Y muchos niños venían con la sospecha, pero nosotros no teníamos el equipo en ese momento para hacer diagnósticos. Entonces comenzamos a hacer alianzas con otros profesionales que ya lo estaban haciendo. Y en esos primeros años lo comenzamos a hacer así.
Comenzamos a traer practicantes, los practicantes de la Universidad de San Carlos, principalmente de educación especial, se comenzaron a formar. Primero se quedaban un año como practicantes y luego escogíamos algunos de ellos, los que más fácil se adaptaban y Claro. los que además nos demostraban que tenían no solo el profesionalismo, sino la pasión para trabajar con esta población, porque una cosa te he de decir, Oscar, nosotros sí nos dimos cuenta durante todos estos años que el autismo es muy atractivo, porque precisamente lo que tú decías, por eso me encantó que comenzaras con esos mitos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que no es el autismo? La gente se siente muy atraída hacia este tema porque Hollywood, la televisión, ¿verdad? Y lo que Lo ha escuchamos volteado. nos ha dado algunas ideas de lo que es, pero el autismo es mucho más que eso. Y cuando estamos cerca de una persona nos damos cuenta que hay retos importantes y que no cualquiera puede estar trabajando 5 horas en el día con un muchacho que tiene retos muy, muy importantes y con una familia además que tiene una historia muy fuerte. Entonces, muchos de los profesionales o de los estudiantes que venían a trabajar con nosotros se quedaban rezagaditos y no podían quedarse trabajando. Entonces, fuimos haciendo una selección y fuimos quedándonos con los chicos que pues nosotros nos dábamos cuenta que podían, que tenían esas características específicas para quedarse en el equipo. Y así los profesionales fueron creciendo, se fueron formando, eh, fuimos ya haciendo las evaluaciones diagnósticas nosotros, luego nos dimos cuenta que había también una necesidad súper importante de hablar, no solo de capacitar en el tema, que queríamos tener mayor impacto y con ese programa que tenía que ver solo con el 1-a-1, no podíamos alcanzar a muchos más y entonces desarrollamos el programa de formación a profesionales, padres, que se llamaba el programa Entiéndeme y este programa inició en el 2013, nosotros iniciamos en el 2012 y en el 2013, al año siguiente, ya nos lanzamos a hacer el primer seminario de autismo en Guatemala y este lo dejamos instituido y lo hicimos año con año, hasta el 2019 hicimos el último y ese fue nuestros primeros ejercicios de cómo comenzamos a hablar de autismo y a entregar conocimiento específico en el tema. Siempre estuvimos invitando a muchos profesionales nacionales y del extranjero para que se pudiera estar entregando mucho más conocimiento y a partir de eso también se empezaron a generar otros espacios de formación que tenía que ver con talleres, luego ya otros seminarios con temas mucho más específicos. Y bueno, esto se fue instalando hasta que se desarrolló ya como un programa en el que no solo estábamos haciendo los seminarios, sino también ya una serie de talleres, 4 talleres en 4 horas, que también lo fuimos llevando al interior del país. Y este también, pues, fue como que muy atractivo. Y ahí también evidenciamos la necesidad que hay en el interior del país, sobre todo por la ley de educación especial, que abre las puertas que me parece maravilloso, pero lo que me parece que no es maravilloso es que los maestros no tengan la formación La formación. para atender a estos chicos y los maestros están muy frustrados. Ellos Claro. tienen el deseo de acompañar a los chicos como debe de ser y de darles su espacio, pero están frustrados porque tienen aulas muy grandes y no tienen las herramientas. Entonces, esto nos permitió dejarles algunos elementos para dar respuesta a esas necesidades que ellos estaban evidenciando y también acompañar a los padres y a partir de eso se desarrolló también el programa Acercar, que es atención a distancia. Y esto iba muy de la mano precisamente con estas visitas que hacíamos al interior del país y entonces ya se hacían evaluaciones específicas y se abordaban algunos temas muy, muy específicos en cuanto al desarrollo de ciertos chicos y se les equipaba ya sea a una mamá, a una terapeuta o a una maestra para algunos objetivos que se determinaban muy, muy claramente y se hacía ese acompañamiento a distancia. Y luego, pues el programa Cógeme, ¿verdad? Que es la inclusión educativa. Y este también tenía que ver primero con los chicos que estaban viniendo acá con nosotros, que fuimos acompañando para hacer esa transición en donde se equipa a la escuela o al colegio que los recibía
y se sigue acompañando al niño, a la familia y se equipa a toda la escuela o a la institución educativa y se le da un acompañamiento también durante el tiempo que sea necesario. Algunos chicos se quedaron ya sin acompañamiento porque tuvieron éxito, porque la escuela se adaptó muy bien y porque logró entender qué era lo que tenía que hacer para que el chico pudiera continuar en la escuela. Luego, también en lo laboral tuvimos la oportunidad de acompañar a 8 personas. De las 8, una sola fue contratada, pero a los demás tuvieron la posibilidad de estar en espacios de pasantía en el Ministerio de Trabajo, en BAC Credomatic, en un programa que se llama Desarrollo en Movimiento, en Fundal, y uno de ellos, el que te digo que fue contratado en un programa súper interesante porque fue una empresa que lo contrató para monitorear sus cámaras de seguridad. Entonces él estaba muy feliz y tranquilo porque muy dado al detalle, Claro. revisando y llevando justamente un conteo de cuánta gente entraba, cuánta gente salía y de algunos movimientos y algunas cosas específicas que tenían que ver con la tarea que estaba realizando ahí. Así Maravilloso, increíble, ¿verdad? sí, sí, la verdad es que es súper lindo, súper interesante. Y bueno, como todo en el autismo, Oscarito, acá acompañar a una persona con autismo y por eso es que no es sencillo, porque tiene que ver con perfiles muy específicos. Cada uno tiene su propio perfil y en base a eso se le desarrollan los acompañamientos. Entonces, ese es el reto y eso es lo que lo hace mucho más costoso, ¿verdad? Porque se requiere de personal muy específico para trabajar en el caso a caso. Pero lo que Y es, perdón, Karen, increíble y admirable, ¿cómo es que a partir de Kenneth, de ese recién nacido que no le sobraba ni le faltaba nada, cómo vino a cambiar la vida y increíblemente vino a ser el precursor de esta asociación? ¿Cómo es posible que una mamá inquieta se juntara con otra mamá inquieta y empezaran a buscar opciones para sus hijos y ahora estemos viendo un programa tan de primer nivel como lo que tú nos estás presentando? Porque estamos viendo un programa psicoeducativo, terapéutico, estamos interesados en la educación, en la terapia de nuestros chicos, estamos interesados en diagnosticar, en llevar la información hacia los profesionales, hacia los padres, ya no solo en la ciudad, movámonos al interior del país. Y también me estoy ocupando que estos niños no son niños toda la vida, crecen y queremos buscar también ese punto de inclusión social y educativa y laboral sobre todo. Entonces, esa es la parte que a mí me llena de admiración de lo que tú has hecho en todos estos años, cómo esto empezó tan casero, tan natural, tan básico, y cómo se ha ido transformando a hacer una asociación de la cual nos debemos de sentir sumamente orgullosos de presumirla a nivel internacional y a todos lados, porque empezó de la forma más básica, más natural, más del afecto y del amor, a convertirse en expandir este amor. Y no solo es de querer y cuidar, es de apoyar realmente con las bases tan ciertas. Y me encanta también la parte tuya que me dices, no todos los profesionales que quieren trabajar con el autismo tal vez sean los ideales. O sea, los títulos no nos hacen realmente, a veces no son los que trabajan en realidad, sino que es esa intención y ese amor de la persona que lleva ese título encima el que realmente va a producir un efecto beneficioso en nuestra comunidad, en nuestros hijos y en estas familias, ¿verdad? te he de decir, Oscarito, que tuvimos la dicha de sentarnos a conversar con los profesionales que estaban trabajando con los chicos y de tomar en cuenta sus propuestas. Y de esas propuestas y de esas inquietudes de ellos fue que fueron surgiendo precisamente todos estos programas, de escucharnos, de hacer planteamientos, de trabajar juntos. Claro. Interesantísimo. Bueno, y mira cómo también se fue transformando la asociación de ser algo entre padres, entre amigos, a convertirse ya realmente en una asociación formal con una organización ya muy clara y muy formal con todos los procesos legales. Se cuenta con una junta directiva, se cuenta
con ya muchas más personas interesadas a trabajar de fondo, lo que le va a dar una fuerza y una proyección increíble, ¿verdad? Porque ahora realmente tenemos una junta directiva que creo que va a llevar a la asociación a ser vista realmente y a poder lograr muchos más objetivos de los que tenemos actualmente ganados, ¿verdad? Sí, fíjate que desde el principio, Oscarito, nosotros sí quisimos darle ese carácter de una institución muy formal, precisamente porque cuando invitamos a gente a colaborar con nosotros, no solo en la parte de la estructura, sino que también en la parte de del sostenimiento, siempre quisimos honrar esa credibilidad, ese creer en nosotros a pesar de que muchos de ellos no nos conocían o muchos de ellos probablemente me conocían a mí o conocían a esta otra mamá o a algún conocido, alguien que estaba trabajando con nosotros, pero no conocían a la institución, no sabían si era una aventura acercarse a aportar y apoyarnos, ¿verdad? Entonces nosotros le quisimos dar siempre ese carácter sólido de institución y al principio, pues bueno, éramos poquitos y hemos ido creciendo con los años, ¿verdad? Pues creo que el hecho de permanecer y el hecho del trabajo que ha sido consistente y que ha sido siempre un trabajo con mucha ética, nos ha permitido pues generar un nombre que yo diría que es bastante respetado. Hemos tratado nosotros siempre, hemos sido muy intencionales en trabajar con mucha ética y mucho respeto hacia quienes colaboran con nosotros y y obviamente hacia nuestros beneficiarios. Increíble, realmente creo que, y creo que eso es importantísimo para esta visión que tenemos ahorita como asociación de generar cambios a nivel legislativo, que realmente se generen leyes y propuestas interesantes para que realmente esos espacios de inclusión y de apoyo sí se brinden y sí los encontremos ya no solo en asociaciones ni en gente de buen corazón, sino que en realidad, aparte de todas estas personas, también sea nuestra nación, nuestro país, que nos brinde lo que todas estas familias necesitan e instituciones como la Asociación Guatemalteca por el Autismo, que desde hace algunos años tiene el estandarte elevado y con la mira puesta en generar estos cambios de ley, pienso que es importantísimo y trascendental para nuestro país, ¿verdad? Pues fíjate, Oscarito, que lamentablemente Guatemala es el único país de Latinoamérica que no ha transformado la legislación para favorecer a la población con discapacidad. Incluso Nicaragua y Honduras han avanzado en el tema. Nuestros países son firmantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cambia los paradigmas de asistencialismo Claro. a derecho y a la adquisición y a la devolución de los derechos. Y Guatemala lamentablemente sigue con un rezago porque la ley de la discapacidad en Guatemala es de 1996 y la convención es de 2008. Entonces, creo que es lamentable que tengamos esta deuda todavía con la población, porque si no cambiamos esos marcos legales, también es muy difícil que realmente la sociedad cambie. Yo entiendo perfectamente bien que estos espacios que nosotros aperturamos y donde podemos hablar de la importancia de dar oportunidad, de la inclusión, de que se puede, de que si colaboramos e intercambiamos y si capacitamos, se pueden aperturar más espacios. Esto es parte nada más, pero se requieren de normativas que hagan que la persona con discapacidad realmente pueda participar de una forma muy activa en todo lo que cualquier ser humano puede hacer. Claro. Es que yo creo que todos estos buenos deseos que podamos tener muchos de nosotros y muchas asociaciones o instituciones, si no se dan estos cambios, vamos a encontrar un techo y un techo corto, ¿verdad? Un techo que en algún momento no va a permitir querer hacer mucho más de lo que deseamos o se pudiera llegar a hacer, ¿verdad? Correcto. Te cuento que tenemos bastante gente que nos está saludando. Angélica López nos manda saludos y nos pregunta que cómo puede capacitarse en la asociación para poder apoyar
a su hijo. Tenemos a Milton Moscoso también que nos está acompañando. Siempre es un seguidor muy especial para nosotros. Luz María Rengifo también nos está acompañando. A Avil Vázquez. Pues gracias a todos los que nos acompañan y por favor dejen ahí sus mensajes, escríbanos porque al terminar la transmisión trataremos, si no se pueden contestar las respuestas en vivo, pues las haremos después por medio del chat que nos da la página de Facebook. Y gracias por un miércoles santo de estar unidos con nosotros y escuchar sobre estos maravillosos proyectos de la asociación, ¿verdad? Sí, Oscarito. Bueno, déjame contarte un poquito sobre qué pasó a partir de la pandemia, porque me parece súper importante. Yo creo que en el 2020 todos nos vimos confrontados con una circunstancia sin precedentes, ¿verdad? O sea, el mundo se vio en una circunstancia dura, difícil, en algo que no sabíamos a dónde nos iba a llevar y nos impactó sin duda a todos. Eh, y el temor creo que es, y todavía, el temor todavía está, ¿verdad? El Sí. temor está muy presente aún, a pesar de que ya hay algunas vacunas, ya se habla de algunas cositas, también hemos escuchado que en el mundo también, pues que hay nuevas cepas, que vuelven a cerrar, o sea, seguimos con una incertidumbre muy, muy grande, pero yo creo que lo que nos demostró el haber vivido esta circunstancia es que el ser humano somos adaptables y que siempre van a haber formas de seguir construyendo y seguir colaborando si logramos eso precisamente, si Claro. logramos adaptarnos. Así es que nosotros, al igual que todo el mundo, nos trasladamos a lo virtual. Nos fuimos a lo virtual, nos fuimos a las telesesiones y rescatamos ese programa a distancia, ese programa Acercar, que en aquel momento era de lo más pequeño que estábamos haciendo y se convierte a partir de los últimos meses del 2020 y se queda instalado ya a partir de este nuevo año como nuestro programa fuerte, con lo que nosotros ahorita no solo pudimos seguir acompañando a muchas de las familias que estábamos acompañando, sino que también estamos dándole oportunidad a nuevas familias. Ha sido una experiencia hermosa, déjame decirte. Muchas familias se sintieron atemorizadas porque este ser parte, este involucramiento tan de lleno, después de venir a dejar al chiquito acá 5 horas en el día, tener que ser ahora parte de estas sesiones, involucrarse de otra forma en el acompañamiento de sus hijos, resultaba probablemente muy abrumador. Pero las familias que se quedaron, déjame decirte que son familias que han tenido una experiencia muy linda y han podido comprender estas otras formas en las que ellos son los protagonistas y el eje esencial de eso que hemos hablado toda la vida, que la familia es el eje esencial del acompañamiento integral de una persona con autismo. Ahora ellos lo están ¿cómo te diría? Saboreando, lo están saboreando Claro. en todo el sentido de la palabra. Lo están realmente viviendo y lo están viviendo de una forma muy bonita, muy interesante. Es cierto, las familias dicen, me gustaría que pudieran vérselo otra vez los niños, ese intercambio entre los muchachos hace falta, eso es cierto, nos hace falta a todos, pero prevalece en este momento la salud integral, ¿verdad? La salud no solo de ellos, de sus familias, también de profesionales, etcétera. Y pues nosotros hicimos una alianza con una fundación colombiana que se llama Ángeles de la Guarda, que está su directora es la doctora Ángela Sánchez, que ha trabajado con nosotros desde el 2014. Es una profesional que respetamos muchísimo. Yo tuve el privilegio de conocerla en Costa Rica, en un congreso. La escuché la primera vez y dije, tenemos que traerla a Guatemala. La trajimos ese mismo año a nuestro seminario y a partir de eso comenzó a colaborar con nosotros. Y bueno, en nuestro anhelo de continuar, cómo seguimos acompañando a las familias, en pandemia, pues tuvimos unas reuniones, eh, fue como una idea divina,
fue, fue una cosa que no pudo haber venido de verdad de otra forma, simple y sencillamente surgió, intercambiamos y dijimos, bueno, sí, hagámoslo, y la verdad es que ha sido una experiencia muy linda. Déjame decirte que las familias se sienten contenidas, la institución se siente contenida y nos ha dado el privilegio de seguir acompañando. A pesar del impacto que significó esos meses del A ver, 2020, tenemos el privilegio de seguir acompañando y lo estamos haciendo de una forma altamente profesional, y además las familias, como te digo, están experimentando nuevas formas de ser ese elemento esencial en el desarrollo integral de sus hijos. a eso te iba a decir cómo son las cosas tan maravillosas y no cabe duda que para los que creemos en un ser supremo como Dios, esto es el ejemplo, ¿verdad? Porque de repente me imagino que en la intimidad tuya en algún momento sentiste temor, frustración de que todo lo que habías trabajado la pandemia lo había venido a botar de cierta manera, ¿verdad? Y reestructurarte y cómo aparecen ángeles en tu vida y pues definitivamente la Fundación Ángeles de la Guarda vino a ser un ángel de rescate y de replanteamiento y de demostrarnos que a pesar de que la situación podíamos seguir apoyando, que no realmente cuando se tiene la intención, el deseo y esa misión y esa visión bien clara, siempre vamos a encontrar la forma de cómo reestructurarnos. Y mira, ahora realmente lo que tú dices me parece tan importante, ¿verdad? Porque le estamos de cierta manera pasando un poquito esa estafeta a los papás o al cuidador encargado. Y al final es bueno porque ellos son los que viven toda la vida con sus hijos y qué mejor que ellos adquieran todas estas experiencias de cómo manejar, de cómo llegar a la regulación, al autocontrol, cómo hacer que sus hijos aprendan, socialicen o se desarrollen, ¿verdad? Entonces realmente nos vino a hacer así como un sangoloteo y decirnos, bueno, ahora sigamos porque el panorama no solo era eso que hacían, hay mucho más que hacer todavía, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Así, justo como lo decís, así ha sido. Así es que seguimos aprendiendo, eso es lo maravilloso, Eso. eso es lo maravilloso, seguimos aprendiendo. Increíble. Y Sí. entonces ahora la asociación pues tiene este programa Acércate y que realmente con esta alianza pues tú me comentabas la vez pasada que realmente hay unos cambios interesantísimos e importantes, que sea también una modalidad por gente que tiene mucho más experiencia y que tiene una organización colombiana de mucho más años, ¿verdad? Así es, fíjate que ellos tienen, tal vez no tienen muchos más años que la Ujú. asociación, ellos tienen 15 años de existir. La clínica que dirige Ángela, pero ella profesionalmente tiene muchos años de trabajar en el autismo. Y una clínica muy, muy grande, es de las clínicas más grandes en Latinoamérica. Ella ha tenido hasta 400 terapeutas a su cargo, atendiendo a chicos en el 1 a 1. Entonces, la experiencia Claro, es una experiencia muy amplia. increíble. Y entonces ahora para las personas que nos preguntan acá en el chat o se preguntan, ¿qué es lo que ahora la asociación nos ofrece? Yo tengo un hijo con autismo y me siento perdido y si busco a la asociación, ¿qué voy a encontrar? Fíjate que nosotros justo en este momento, cuando tenemos un programa súper lindo, y por eso acá lo describo muy bien, el programa Acercar eh, inicia desde un proceso de evaluación y diagnóstico, independientemente si el chico tiene ya un diagnóstico o no hecho por otro profesional, porque la evaluación es esencial para el diseño del acompañamiento Claro, terapéutico. Entonces, lo primero que se hace es eso. Lo primero es hacer un proceso de evaluación que consiste en 6 sesiones en donde participan una, una psicóloga familiar, la dirige una neuropsicóloga, una terapeuta del lenguaje que se llama fonoaudióloga y una terapeuta ocupacional. Entonces se hace una evaluación integral, se determina cuál puede ser la intervención más adecuada claro. y a partir de eso se comienzan a hacer los acompañamientos
todo a través de telesesiones. Para el proceso de evaluación se requieren de ciertos videos, dependiendo de cuál sea el caso, se requieren de algunos videos en algunos momentos y en algunas actividades previos, y luego ya se hace todo el proceso, y a partir de eso ya se le diseña el programa y se le recomienda a la familia, y la familia obviamente sí tiene la capacidad económica para invertir, pues invierte, y si no, pues hay que hacer un acompañamiento para la búsqueda de patrocinio, que obviamente es lo más difícil, pero muchos de nuestros niños tienen su patrocinio. Así es que no es lo más fácil por muchas razones. Guatemala no tenemos la cultura de la generosidad, no es un país que sea natural, tampoco somos un país en donde haya, digamos, esté instalado precisamente estos sistemas de donaciones como en otros países, pero sí se logra. Nosotros tenemos a muchos niños que han logrado ser acompañados por empresarios y o por familiares que desean invertir en sus familias, en sus sobrinos, en sus nietos, etc. Y esto es bien importante porque la gente que tiene escasos recursos o muchas dificultades ahorita, la pandemia pues también vino a dejar muchas familias en desempleo y con una situación tan difícil, pensar de que pueden existir opciones y también el alzar la voz y el poner la asociación en un panorama donde los inversionistas o donde la gente de buen corazón quiera donar y apoyar, creo que es vital, ¿verdad? Tenemos que hacer una ayuda en conjunto y mutuo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, Fíjate, Oscarito, que yo voy a tener que irme porque tengo otra sesión, pero si querés que comparta algo rapidísimo, nada sí, yo más. ya incluso te iba a decir que nos despidiéramos con algún mensaje. Bueno, primero me gustaría nada más que quedara en pantalla donde la gente se puede comunicar a la asociación para pedir más información y pues que nos dejaras un lindo mensaje en relación al Día Internacional del Autismo, que es el próximo viernes. Ok. Bueno, solo te quiero enseñar estas fotos, esta galería de fotos, porque quiero que mires que ahí estás tú. ¿Dónde? No me vi. Ah, ya me vi. Hasta abajo, Hasta sí, abajo. hasta abajo. Nos has acompañado en nuestros seminarios. Ahí estuviste en el 2019 acompañándonos, dando dos temas súper importantes. Y bueno, hemos hecho muchas cosas, además de lo que ya hemos hablado, Oscarito, hemos hecho espacios de cineforo, hemos participado en el Festival Ícaro Internacional, los seminarios, dentro de los programas, dentro del programa Potenciales, también se hicieron un montón de actividades. A raíz también de Potenciales, se han iniciado otros programas con gente que ha querido incluirnos, por ejemplo, un programa que se llama DAR, que era de fútbol inclusivo, una de las fotos que está acá también. Claro. Nosotros les abrimos las puertas para que se iniciara ese programa. Así es que, bueno, de verdad hemos hecho cosas muy lindas en beneficio de los chicos y sus familias. Y los datos de la asociación son estos. Nos pueden contactar principalmente en la página autismoguate.org. Estamos en Facebook como Asociación Guatemalteca por el Autismo. Ahí nos pueden escribir a Messenger. Autismo Guatemala es Instagram. Ahí también nos pueden escribir. También estamos en Twitter, que tal vez es la red, digamos, que menos utilizamos. La que más utilizamos es Facebook, y bueno, acá sí, el único teléfono que creo que en el momento está activo es el 4013-7221. Excelente. Pero a través de Facebook nos encuentran, ¿verdad? Entonces, y bueno, Oscarito, ¿qué mensaje podría dejar? Yo creo que no nos olvidemos, permitime dejar de compartir pantalla. Primero quiero contar, antes de despedirme, quiero contarle a todos los que nos ven que tú también sos parte de la Asociación Guatemalteca por el Autismo, que tenemos el privilegio de contar contigo como miembro de junta directiva, y que, como ya mencionamos anteriormente mientras conversábamos,
Nos conocemos desde hace muchos años y nos conocemos precisamente en esta búsqueda, no solo de solventar lo que estaba sucediendo con nuestros hijos, sino de cómo podíamos ser útiles para los demás, ¿verdad? Así es que gracias, Oscarito, por ser parte de esto. Gracias por este espacio y yo creo que el mensaje que dejaríamos es que las personas con autismo son personas que nos han venido a enseñar, que nos enseñan mucho, que requieren de acompañamientos profesionales, que requerimos de hacer equipo con profesionales que sepan del autismo, que los papás, si bien es cierto que somos ese elemento central y esencial del acompañamiento, ellos merecen tener las oportunidades para poder ir a la escuela, ir al trabajo y hacer todas las actividades que ellos quieran, pero sí y sí los acompañamos con profesionales que sepan y que sepan acompañarlos y que tengan respeto y que además resalten su dignidad. Interesantísimo. Hacer equipo es importante. Y como tú decías hace un ratito, muchos se quieren sumar, pero realmente pocos son los que van a continuar en este camino. Gracias, Karen. Me quiero despedir con una frase importante. ¿Quién de nosotros es lo suficientemente normal para decir lo que se considera normal o no? Entonces, una reflexión para cada uno de nosotros. Apoyemos, por favor, Día Internacional del Autismo. Queremos concientizar. Queremos hacer valer derechos, inclusión, responsabilidades como sociedad y gracias porque la Asociación Guatemalteca por el Autismo nos representa enormemente a nuestro país y estoy seguro que vamos a lograr cosas maravillosas juntos y me siento también honrado de ser parte de esta junta directiva. Gracias, Oscarito. Nos Que estés bien y despedimos. gracias a todos los que nos escucharon y ojalá que podamos algún día de verdad ayudarlos, aunque sea en alguna mínima cosa. Sabemos que solos no lo podemos hacer, necesitamos hacer equipo, necesitamos que las otras familias también se involucren y deseen ser parte de esto. Nos despedimos agradeciendo su compañía este miércoles santo e invitamos para que el próximo viernes nos acompañen, solo que ahora desde la página de la Asociación Guatemalteca por el Autismo y Seclidi, donde vamos a tener un conversatorio bien interesante. Entonces los esperamos el próximo viernes también. Y gracias, Karen, y gracias a todos. Pasen feliz noche. Buenas noches. Adiós. Adiós. Ya. Buenas noches. Adiós, Karen.